Y sea todo el mundo bienvenido a esta primera sesión de la 12ª temporada de Escépticos en el Pub en Tenerife, primera presencial desde febrero de 2020. Nos despedimos la última vez sin ser conscientes de lo que nos había de pasar aquí en el Sócrates, y al Sócrates hemos vuelto, gracias a la gentileza del señor Duque, y aquí estamos con la 89ª edición de Escépticos en el Pub en Tenerife, que es un ciclo de conferencias informales que arrancó en febrero de 2011 y que ha seguido hasta ahora de la mano del Aula Cultural de Educación Científica de la Universidad de La Laguna. Como llegar a 12 temporadas no es algo que acontezca todos los días, como llegar a 89 ediciones tampoco es muy habitual, pues esta tenía que ser una sesión especial en la que además volveríamos a vernos las caras, más o menos, y por ello está con nosotros y abre fuego en esta primera sesión presencial la persona que tengo aquí a mi diestra, mi compañero codirector del Aula de Educación Científica y sin embargo amigo, profesor Carlos Javier Álvarez González, que aparte de catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna, es un veterano divulgador con obras como La Parapsicología, vaya vimos, publicada en el año 2007 en la ETOL, y que lleva muchos años bregando con el tema de la educación científica en el ámbito de la psicología y la lucha contra la pseudociencia. Es por ello que no podía ser otra persona que él la que inaugurara esta 12ª sesión. Dicho esto, Carlos, muchísimas gracias y te dejo aquí. Muy bien, pues muchas gracias Luis. Bueno, ¿se me oye bien? Sí, yo no sé si como estoy en la distancia, me quito la mascarilla o no. Sí, perfecto. No debería. Bueno, me la dejo. Estoy consumiendo, eso es verdad. Buena idea. Bueno, pues lo primero decirles que gracias a Luis por la presentación. Gracias también, por supuesto, a Duque por permitirnos hacer esto aquí en este pub, que por cierto es uno de los pubs. ¿Se oye bien, de verdad? Sí. Vale. Es uno de los pubs más clásicos y de los más antiguos que quedan en La Laguna. Es decir, esto estaba hace muchos años, no podrá decir cuántos. Por lo cual también eso es un honor para los viejos laguneros como yo. Bueno, como saben, los que me conocen normalmente, mis charlas están asociadas, algunas de ellas, como ha dicho Luis, al análisis crítico de la pseudociencia, pero sobre todo desde el ámbito de la psicología y las neurociencias, que es lo que sé un poquito. Sin embargo, como ven, empiezo con una charla bastante diferente a lo que suelo hacer. ¿Por qué he elegido este tema? Bueno, pues hay distintos motivos. Los viejos escépticos, los que llevamos en el escepticismo militante, por así decirlo, mucho tiempo, pues lo siento, porque es una historia que seguramente conocen, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido una historia fascinante, y esa es la primera razón. Una historia real, pero casi de género novelesco. Me parece, espero que también ustedes lleguen a esa conclusión. Me parece realmente increíble la relación entre Houdini y Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Entonces, bueno, me parecía que empezar con algo tan clásicamente escéptico como esta historia, pues podía estar bien para comenzar esta nueva etapa de escéptico en el pub. También hay otra razón, y es que, bueno, en su momento empecé a preparármelo, era para una mini charla, que es el germen de esta charla que les voy a dar hoy, que di en el Museo de la Ciencia, en el Festival de Neuromagia, y que contribuía a la organización, ¿no? Con lo cual me apetecía ampliarla, porque era una cosita de un cuartito de hora, 20 minutos, ¿no? Y eso es lo que he hecho. Espero que el resultado no sea muy malo, ¿vale? Y hay una tercera razón. La tercera razón tiene que ver con que Houdini hace este mes exactamente 95 años que murió, concretamente dentro de una semana y pico. Y además una fecha de la muerte de Houdini clásica para todos los ilusionistas, magos mundiales, ¿no? Entonces, bueno, estas son las razones fundamentales. También les tengo que pedir perdón porque por problemas técnicos no tenía que pasar la PDF y hay alguien pasándome la diapositiva. Y además a mí se me olvidó el cacharrito para pasarlas a distancia. Entonces, bueno, obviamente si hablamos de Houdini y de Conan Doyle, pues hablamos de algo muy clásico en las charlas de escépticos del pub, que es el análisis crítico de la pseudociencia, que como dijo Luis, pues bueno, a algunos nos ha preocupado desde hace ya muchos años. ¿Para
aquellos que no estén familiarizados, ¿cómo podríamos definir lo que son pseudociencias? Yo creo que todo el mundo tiene una idea general de lo que son, ¿no? Pero, bueno, por cierto, esa mira la hora para no alargar bien. Vale. Podríamos decir, en un principio, que son creencias, teorías, etcétera, que para muchas personas pueden ser próximas a la ciencia, a veces imitan sus métodos y su forma de funcionar, y que, sin embargo, acuden a explicaciones que no tienen nada que ver con la científica. Por ejemplo, explicaciones que no son empíricas, que no se pueden medir, ¿vale? Característica de las pseudociencias también es que son crédulas, suelen estar basadas en la fe, hay que creérselo, ¿vale? Como si fuera casi no es lo mismo, pero como si fuera una religión, ¿no? Tienen mucho de dogmática y, en general, son bastante contrarias y digamos, enemigas del pensamiento crítico, ¿no? En general no suelen tener, a pesar de pseudociencias, no tienen relación con la ciencia y muchas veces son incompatibles, son impredecibles. Fíjense que la ciencia no solo explica, no solo debe explicar, sino que tiene que predecir, ¿de acuerdo? Y además, rechazan, por supuestísimo, el método científico. Lo tienen que rechazar porque cuando se le aplica, pues normalmente no sale muy bien parado, ¿de acuerdo? El origen, pues muchas veces está en el sentido común, de las experiencias personales, ¿no? Si hay algo que sabemos los psicólogos es que nuestro cerebro nos engaña muchas veces, ¿no? Y que de la experiencia personal ya la psicología, cuando surge la psicología científica en el siglo XIX, es curiosamente de las cosas que menos nos debemos fiar, ¿de acuerdo? Que son fáciles de aprender. Siempre se suele poner el ejemplo de que, claro, uno se estudia un libro de astrología y aprende, y se puede volver un experto en astrología. Si lo comparamos con su ciencia próxima, por así decirlo, la astrofísica, esto no es así, ¿verdad? Y ahí está César, compañero de astrofísico, no es lo mismo, ¿verdad? Y por supuesto, si se les critica no es porque nosotros queramos criticarlos, sino porque muchas pseudociencias, sobre todo aquellas relacionadas con la salud física y mental, son peligrosas, así de claro. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Cuando desde la ciencia y del pensamiento crítico nos enfrentamos a las pseudociencias, solemos acudir a dos principios esenciales, que son estos que tienen ustedes aquí. Uno lo propuso el filósofo Hume, David Hume, que dice que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Él escribió además un libro en su momento sobre los milagros, nada menos. Y por supuesto la navaja de Ockham, que muchos de ustedes sé que la conocen. Que si hay dos explicaciones a un fenómeno, quedemos siempre con la más simple, dicho así, ¿no? De forma callejera. Vale. Oye, esto no puede pasar. Claro, aquí tenía una diapositiva con movimientos, etc. Bueno, de pseudociencias hay muchísimos ejemplos, no vamos a citarlas, sino que para no alargarme, me voy a centrar en una pues que fue, como veremos, muy importante en un momento determinado de la historia, que es el espiritismo. Muy bien. Vamos a hablar de espiritismo. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con Houdini y con Conan Doyle, no? Pues lo verán, lo verán. Vamos a hablar un poquito de cuándo nace el espiritismo moderno. Surge en el siglo XIX. Ya veremos luego que en principios del XX cambia un poco y se vuelve a poner de moda, ¿no? Y hay dos formas de ver el espiritismo. Una sería como doctrina o teoría filosófica sobre el espíritu, sobre la naturaleza, el origen del alma, las posibles, repercusiones que eso puede tener en el mundo de los vivos. Pero de aquí, evidentemente, no vamos a entrar ni en teología ni en filosofía, ¿no? Sino que vamos a hablar de la otra vertiente, que es la posibilidad de entrar en contacto y comunicación con los muertos, ¿vale? Ese es el espiritismo que vamos a hablar. Ahí tienen ustedes en la foto las hermanas Fox. Se considera que con ellas empezó el espiritismo en el siglo XIX. Eran tres hermanas que llegaron a hacer espectáculos asombrosos, multitudinarios, ¿de acuerdo? Donde reproducían, supuestamente entraban en contacto con los difuntos y provocaban, por ejemplo, sobre todo esa era la base de sus espectáculos, golpes y extraños sonidos que nadie en principio podía explicar. Ya digo que, bueno, y a más cosas, por supuesto, ¿no? Supuestamente canalizaban a los espíritus a través de ella. Dicen que incluso contribuían a resolver crímenes, ¿de acuerdo? Bueno, ellas, las primeras, confesaron en su momento y cuando ya eran mayorcitas el fraude.
que explicaron cómo hacían todos sus trucos, ¿de acuerdo? Luego tendríamos, siguiendo en los pioneros de todo esto, los hermanos Dávila, los Buffalo en Nueva York, en Estados Unidos, que estos ya fueron a espectáculos un poco más a lo grande, ¿no? Si estos hacían que volaran sillas, que se movieran mesas, ¿de acuerdo? Lo curioso de estos hermanos es que eran bastante ambiguos, es decir, nunca dijeron ni que era un truco, ni que de verdad estaba pasando lo que estaba pasando. O sea, jugaban bastante con la ambigüedad, algo muy habitual en muchos espiritistas de la historia, ¿no? Y luego tendríamos, por ejemplo, en ese periodo a Florence Cook, ¿no? Florence Cook era una medium que fue de las primeras en materializar espíritus, ¿no? Los famosos ectoplasmas, ¿no? Bueno, ahí tienen el ectoplasma, una foto de Cathy King, que era el espíritu que ella materializaba. Curiosamente se parecía un montón a ella, ¿de acuerdo? Esto es interesante, o sea, era especial. Es curioso que el espíritu se parece tanto a ti. Bueno, claro, cuando se materializaba el espíritu ella no estaba presente. ¿Vale? Ella sí que tenía un interés mucho mayor que quizás los hermanos David, en que los espíritus aparecían sobre todo para convencer a los vivos de su existencia. Es decir, tenían un objetivo claro. No se aparecían y decían 4 cosas y ya está, sino que tenían un objetivo claro y evidente, ¿no? Que era convencer a los vivos. Bueno, de todo este primer periodo, si tenemos que resumir qué es lo que los espíritus nos contaban, bueno, pues lo primero que habría que decir es que lo que comunicaban era bastante poco, ¿de acuerdo? Sí, las comunicaciones eran bastante pobres en general, ¿no? Normalmente hablaban de temas cotidianos, algunas cosas no tienen que ver, lo que siempre vemos un poco en las películas, ¿no? Sí, estoy bien, esto es maravilloso, cosas así, ¿no? Sí, sí, porque yo te quiero mucho, si había algún familiar presente, etc. ¿no? Muy poca trascendencia, ¿no? Porque ya que alguien venía del otro mundo de aquí, pues todos esperaríamos que nos contara algo mucho más interesante, cosa que no ocurría, ¿no? Eran sosos, puesto en la diapositiva, ¿no? Esto lo leí hace no mucho en un libro, ¿no? Y es que, si comparamos, por ejemplo, lo que decían los espíritus del siglo XIX y principios del XX, con las narraciones de los místicos, incluyendo, por ejemplo, a San Juan de la Cruz o de otras religiones, nada que ver. Si la riqueza en conceptos y la riqueza, digamos, en ideas y en sentimientos, etcétera, esos místicos eran muchísimo más ricas que lo que estos espíritus contaban. Siempre, ya no recuerdo quién fue, pero hubo algún escéptico, creo que fue Carl Sagan en uno de sus libros, que decía que si hay algo claro si hacemos caso a este espiritismo, si hay algo claro es que cuando nos morimos perdemos inteligencia, ¿vale? Es decir, porque es que las comunicaciones desde luego no tenían nada que ver con lo que esa persona hacía cuando estaba viva. Es decir, los espíritus no hablan como nosotros hablaríamos, si nos pareciera. Vale, seguimos. Y como esto es una breve introducción para hablarles de las 2 personas protagonistas de esta charla. A la izquierda tenemos a Arthur Conan Doyle, eran 2 grandes, y ahora les explico por qué. Y a Harry Houdini, que era su nombre artístico, que se llamaba realmente Eric Wells, ¿vale? Cosas interesantes de ambos, los 2 fueron muy famosos en su época. Houdini ganó muchísimo más dinero que Conan Doyle, pero Conan Doyle fue famoso. Y ya imaginen por qué fue famoso. Pero no voy a ir, era médico, escribió poesía, teatro, novelas, cuentos, ¿de acuerdo? Pero claro, eso es lo que todo el mundo conoce. Y Harry Houdini, ahora lo veremos, sus enormes y espectaculares espectáculos, ¿no? Valga la redundancia, de escapismo y de ilusión. Pero vamos a hablar de sus otras vidas, como tienen en la diapositiva, ¿de acuerdo? De lo que no se conoce tanto, ya digo, salvo aquellos que están bregados en estas historias. Bueno, esto lo tenía preparado para que fueran apareciendo esas palabras poco a poco a medida que definía Sherlock Holmes, ¿no? Pero, bueno, se lleva así. Bueno, si por algo es famoso Conan Doyle, es porque fue el inventor de Sherlock Holmes, nada menos, ¿no? Yo tengo que reconocer que desde que era pequeño, en mi temprana adolescencia, siempre he sido un fanático de las novelas y de los cuentos de Sherlock Holmes.
Hay algunos que me los he leído y no sé ni cuántas veces, ¿no? Claro, ¿qué caracteriza a Sherlock Holmes? Una mente brillante, racional, científica, lógica, una mente, que dejaba, como siempre suele ocurrir en sus cuentos, dejaba pequeños a los inspectores de Scotland Yard, ¿no? O sea, que venían a él como detective asesor, ¿no? Bueno, ¿qué decir de Sherlock Holmes? Cientos de películas, no sé si cientos, pero de decenas, desde luego, series, como las últimas, son estas dos que vienen aquí, una de, ¿cómo se llama ayer? Se me olvidó el nombre del actor. Y Elementary, que está muy simpática porque se pone a Sherlock Holmes en Nueva York en la época actual, ¿no? Y además, en vez de John Watson, es Gian Watson, ¿no? Que lo hace Lucy. Bueno, como soy tan fanático, soy tan friki, que cuando he ido a Londres, pues he sacado esta foto. Estuve en el 221B de Baker Street, que manda narices que Sherlock Holmes no existió, ¿no? Entonces fui a la casa de Sherlock Holmes, ¿de acuerdo? Saqué la foto. Ahí está en Baker Street, por supuesto, la estatua. Y esta foto me la sacó mi pareja y fue una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Pues me dijo que me pusiera ahí y yo no había visto el perfil. Y una de mis fotos favoritas de mi vida, ¿no? Me encanta esa foto. Una cosa alucinante. Y claro, cuando me la enseñó, digo, joder, qué buena, ¿no? Bueno, curiosamente, a pesar de esas facetas positivas de Sherlock Holmes, todo eso que les iba a sacar así, pasándolas en PowerPoint y tal, poco a poco, tenía un montón de características malas. O sea, realmente era un tipo antipatiquísimo, ególatra, un poco Asperger, ¿no? Del espectro autista, repelente, era drogadicto, ¿no? Y claro, es curioso porque dicen que, las malas lenguas dicen que Doyle, como era lo opuesto a él, como iremos viendo, su inventor, por eso le puso esas características tan negativas, ¿no? Eso dice. Por tanto, sí, esta es por lo que Conan Doyle es más famoso, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco más de Doyle, de esa faceta que mucha gente no conoce. Inventó a Sherlock Holmes, recuerden, el prototipo mundial de detective, la racionalidad y la lógica personificada, pero sin embargo, desde muy joven, fue un absoluto creyente y defensor del espiritismo. Formó parte de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, sus siglas en inglés son SPR, Society for Psychic Research, y ya desde 1887 escribió en una revista que se llamaba Life, que era una revista espiritista, su primer artículo. Es interesante porque su primer artículo defendiendo el espiritismo coincidió con Estudio en Escarlata, la primera novela de Sherlock Holmes. Las publicó el mismo año. Pasado el tiempo, normalmente hacía sesiones continuamente en su casa, hasta varias veces por semana, sesiones de espiritismo, con medios, etc. Y en 1917 escribió el libro The New Revelation, que lo tiene aquí, la portada, donde no sé si se puede ver, pero dice que efectivamente podemos hablar con nuestros queridos muertos, ¿no? ¿Vale? Justo en la portada. Bueno, la cosa todavía se volvió más radical para él, o se volvió todavía más creyente, cuando murió su hijo. Su hijo murió relativamente joven y él, claro, quería entrar en contacto con ese hijo. Entró en contacto con tal William Howe, que sacaba fotos, por supuesto fotos a través de la canalización del medio, de espíritus, y consiguió fotografiar, en teoría, a su hijo. La sociedad a la que pertenecía, que, bueno, eran escépticos, pero evidentemente estaban abiertos a que pudiera existir realmente la vida después de la muerte, ¿no? La Sociedad para la Investigación Psíquica resulta que introdujo a personas en esas sesiones con William Howe y demostró que era un fraude, que realmente todo era un engaño. Bueno, increíblemente, esa sociedad, que repito, a la que pertenecía Conan Doyle, él rechazó absolutamente sus conclusiones y siguió defendiendo a William Howe. Eso que se suele decir de cuando alguien quiere que le den algo, va a seguir teniendo muchas evidencias. Abandonó la sociedad y ahí sí empezó una cruzada ya bastante radical a favor del espiritismo y en contra, por supuesto, de la sociedad. Hubo otro caso que fue muy fuerte,
Piensen que ya estamos en la segunda etapa del espiritismo, del resurgir en el siglo XX, que claro, piensen que esto ocurre justo cuando acaba la Primera Guerra Mundial, con toda la estela de muertos, desolación, dolor, etcétera, etcétera, que causó esa gran guerra, ¿no? Bueno, pues la tal Jean era otra medium en la que en fotografías de soldados que habían participado en esa guerra, de repente empiezan a aparecer rostros, y curiosamente esos rostros eran de soldados que habían muerto en la guerra. Imagínense ustedes, ¿no? Para los familiares de los muertos. Se le vuelve a acusar de fraude, se le investiga, se demuestra efectivamente que así era, pero Doyle fue el único en defender. Arthur Conan Doyle siguió defendiendo a ti, incluso con el desprestigio que sufrió y el dolor que provocó, repito, a los familiares de los que habían muerto en la Primera Guerra Mundial. Quizás lo más alucinante es, aquí tienen una foto, perdón, el tema de las hadas. Esto ya es como un poco el colmo, ¿no? Dos adolescentes en Cottingley, Inglaterra, resulta que prepararon una broma y dicen que habían fotografiado hadas en sus jardines. Se veían ellas tumbadas en el césped, y tal, y se veían figuras de hadas. Bueno, pueden creer que Conan Doyle recibió esas fotografías y las defendió a capa y espada. Es decir, que efectivamente las hadas bueno, fue muy, muy fuerte. Curiosamente, una de las adolescentes ya muy mayor, en 1981, confesó que evidentemente que habían metido fotografías, que había sido un poco un cachondeo, ¿no? Pero claro, ya Conan Doyle no estaba vivo para saberlo. Igual hubiera seguido defendiendo que así las hadas existían, ¿no? Bueno, imagínense lo amante que era Conan Doyle del espiritismo, que su segunda esposa fue Jane Lecky, una medium, ¿de acuerdo? De la que hablaremos luego. Hay que aprovechar. Bueno, el otro gran protagonista de esta historia es Harry Weiss, ¿no? Él era austrohúngaro, había nacido en Budapest y su familia emigró a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Bueno, empezó desde muy joven en el mundo de la magia, del escapismo, y bueno, no creo que no hace falta, hay tantas películas que todos hemos visto de Houdini, ¿no? Que yo creo que no hay que hablar mucho, ¿no? Ya les decía antes, ganó muchísimo dinero siendo ya muy joven, fue muy famoso en todo el mundo, tenía que estarse moviendo continuamente porque lo requerían de todos sitios, ¿vale? Y además fue muy moderno, que fue muy moderno, que dominaba muy bien cosas tan actuales como el marketing y estas cuestiones, ¿no? Es decir, era un tipo que realmente se movía muy bien en ese ámbito del espectáculo. Se interesó por el espiritismo y en un principio, bueno, siempre fue bastante escéptico, pero como era la época en que todo esto estaba muy de moda, se interesó. Pero lo primero que hizo fue decir, bueno, cuidadito porque yo, Houdini, más él era bastante poco, ¿cómo se dice? Un poquito presumido era, podríamos decir, ¿no? Y él decía, yo puedo duplicar todo lo que hacen los medios. Y así lo hacía. Hacía espectáculos en los que se iba a informar. Hoy los medios actuales tienen internet, pero es mucho más fácil. Pero él, por ejemplo, cuando sabía la gente que iba a venir al espectáculo, sabía sus nombres, buscaba datos sobre esas personas, iba a cementerios para saber qué personas podían tener digamos, qué personas tenían relación con los que iban al espectáculo, etc. Y al final hacía flotar objetos, como hacían los medios, por ejemplo, instrumentos musicales, Houdini era mucho de esto, instrumentos musicales sonando y que se veían flotando sin nadie. Conocía lo que les acabo de contar, detalles muy concretos de las personas que estaban en su espectáculo, y además se comunicaba con los fallecidos gracias a esa información que recababa antes. ¿De acuerdo? Por tanto, su, digamos, no implicarse demasiado fue cambiando a un sano escepticismo donde llegó a decir que los poderes no existen, él reproducía incluso mejor todo lo que hacían los medios y empezó a denunciar a lo que él llamaba falsos magos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo tienen, lo típico de Houdini, todo el mundo lo
saben, ¿no? Las cadenas, las camisas de fuerza, meterse en un tanque de agua y conseguir soltarse incluso en medio del mar. Hay un caso que dicen que cuando lo hizo en medio del mar, pues hasta luchó con una bestia marina, etc. La gente contaba, ¿no? Por tanto, desde luego sí que ha sido, yo creo que eso no hay duda, el mago y el capitán más importante del mundo. No hay nadie que lo haya superado. Bueno, Houdini tenía dos grandes amores, que era su mujer y su madre, se ven en la foto. Por su madre profesaba un amor casi desmedido, ¿no? Realmente la quería muchísimo, siempre la estaba nombrando, incluso en los espectáculos, en los periódicos, etc. Y la madre muere en 1903, muere en Estados Unidos y él estaba de gira. Parece que lo último que la madre quería decirle una frase que no acabó cuando estaba muriendo, referida a él, y eso lo mataba, el no saber qué es lo último que su madre le quería transmitir. Esto le marcó y le llevó un poquillo a aproximarse, a pesar de su escepticismo todavía no muy beligerante con el espiritismo, a este cambio. Claro, la cosa cambia mucho cuando en 1920 conoce a Conan Doyle, a los dos. Se conocen en un espectáculo que Houdini realizó. Y con el tiempo, Doyle le convence de que a lo mejor podría entrar en contacto con la magia. Y hacen la famosa velada en 1922 de los dos matrimonios en Atlantic City. Eso se lo he sacado de un libro de Houdini, ¿no? En que él contaba que él estaba dispuesto, por supuestísimo, a creer si conseguía una evidencia clara de que su madre le iba a hablar. Y que por supuesto aceptaría el espiritismo si fuera así. Bueno, obviamente la medium fue la mujer de Conan Doyle, la segunda mujer. Entró en trance y realizó algo muy popular en un medio que era la escritura automática. Y escribió una carta donde supuestamente estaba hablando la madre de Houdini. Claro, cuando acabó la sesión, le dieron la carta a Houdini, imagínense cómo estaba Houdini, ¿no? A ver si tenía evidencia de que era la madre. Y bueno, el enfado que se cogió fue morrocotudo. Para empezar, la carta empezaba con una cruz, y ellos eran judíos, con lo cual la cosa empezaba mal. En segundo lugar, la carta estaba en inglés, la madre no hablaba inglés, aunque estaba en Estados Unidos, las comunidades de los austrohúngaros y los judíos sobre todo hablaban, dicen que sobre todo alemán, ¿no? Por tanto, claro, Houdini dice, bueno, ¿y ahora qué pasó? Que se aprende inglés después de muerto, ¿no? Eso lo defendió, eso que acabo de decir, es una broma, se lo dijo Conan Doyle a él después. Y lo tercero es que se refería a él como Harry. La madre nunca lo llamó Harry. Harry era el nombre artístico, llamó Eric, era su nombre de verdad. Claro, estos tres puntos, más algunas cosas más, hicieron ver a Houdini que aquello no había por dónde coger. Y además le dolió mucho, se sintió muy ofendido y muy dolido. A partir de ahí empieza su enorme, durísima cruzada contra Doyle y contra el espiritismo. Lo primero que hizo fue escribir en público, salió en todos los medios, una carta a quién, a la mujer de Doyle, que muy bonita no la ponía, ¿vale? Muy bonita no la ponía. Esas cartas que están, ¿no? Que se pueden consultar muchas de ellas entre Doyle y Houdini, fueron en ese sentido privadas en muchos casos, pero también en público, ¿vale? Por lo tanto, eran dos personas famosas y su bronca, vamos a llamarlo así, su debate, fue absolutamente público porque salía en todos los periódicos y demás a nivel mundial. ¿Pasamos? Bueno, esto es, no sé si lo han visto, una serie que salió hace no mucho, ¿no? Me hizo mucha gracia, envié algunos capítulos. Una serie de Houdini y Doyle, ¿no? Que se dedicaban los dos a resolver el crimen, cada uno con su personalidad, ¿no? Bastante, bueno, relativamente muy moderno, pero relativamente bien reflejado, ¿no? Houdini muy escéptico, Conan Doyle creyente, ¿no? Un poco como Mulder y Scully en Expediente X, ¿de acuerdo? Vale, ¿seguimos? Lo que les decía, lo que Houdini hace es denunciar. Bueno, a partir de aquí, es curioso, deja un poco de lado aquellos espectáculos con los que ganaba tanto dinero, que llenaban estadios, llenaban, bueno, sí, que eran absolutamente apabullantes en cuanto al número de personas, y le importa más su cruzada personal contra los medios.
los acusa de inmorales, muchas veces se metía donde quiera que iba a aparecer o iba a actuar un medio, un espiritista, se disfrazaba para que no supieran que era él, a veces iba acompañado de policías, y en un momento determinado, cuando captaba algún truco que el medio estaba haciendo, se levantaba y decía: soy Houdini y usted es un fraude. Esa era como una frase muy típica de él. Desenmascaró muchísimos espiritistas de la época, y además no solo los desenmascaraba, sino que reproducía y demostraba cómo se hacían los trucos. No solo decía: ah, este es un fraude y sé cómo se hace, sino que encima se lo contaba a todo el mundo, lo contaba al público. Obviamente la ruptura al poco después de la carta de Jane, aquí lo tienen, por ejemplo, reproducir el ectoplasma de Abraham Lincoln, ¿no? Esto fue una de sus sesiones para explicar cómo los medium hacían las supuestas apariciones o materializaciones de los espíritus, los ectoplasmas, ¿no? Este es el libro que escribió, un poco en respuesta al que había escrito Conan Doyle en defensa del espiritismo, ¿no? Un mago entre los espíritus. Es muy bueno, la mayor parte de frases que son de este libro. Y pasamos. Interesante para mí es el caso del Scientific American, ¿no? Porque esto se ha reproducido, pues les contaré un poquito si da tiempo, se ha reproducido más en la actualidad, en el siglo XX. En 1923, la revista Scientific American hizo un reto para que cualquier medium pudiera demostrar, y no solo demostrar, sino ganar bastante dinero de la época, $5.000, bueno, 2.500 más otros 1.500 después. Si conseguíamos una foto de un espíritu que fuera indiscutible, y luego, además, que se pudiera comprobar una manifestación ectoplásmica, una materialización real, física, de alguna entidad espiritual. ¿De acuerdo? Bueno, la comisión está formada por ejemplo, había un profesor de psicología de Harvard, estaban investigadores del MIT, un tecnológico de Massachusetts, e invitan a Houdini. Claro, como no. Y sobre todo ya por la fama que tenía en esa época en estos asuntos. Y el caso más importante que estudió esta comisión fue el de Nina Brandon Marjorie, que es la que tienen en la foto. Que bueno, era una chica, según siempre, no sé por qué, pero dicen que era muy atractiva, tenía dinero, con lo cual era una persona que como que era más de fiar, porque al tener dinero, pues no era de las que necesitaba esos espectáculos para poder vivir. Y bueno, ahí ven, había materializado una mano, no sé si lo ven en la foto, ectoplásmica que salía de su vagina, ¿vale? Houdini descubrió que estaba como se había hecho y además era material de animales, etc. Bueno, quizá este caso fue muy famoso porque esta mujer tenía en ese momento una fama terrible en Estados Unidos, era la medium más famosa. Por supuesto, a partir de aquí, Doyle empieza a acrecentar sus críticas a Houdini, y fue quizás cuando ya rompieron absolutamente, seguían comunicándose, ¿no? Bien en público, bien en privado, como les contaba antes, pero aquí ya esa comunicación cesó y ya se insultaban directamente en los periódicos. Sí. Doyle decía que realmente, esto también ocurrió luego en el siglo XX, que realmente Houdini tenía poderes, pero los ocultaba, no eran trucos, ¿vale? Lo llamaba radical, lo llamaba gente cerrada, lo muy típico que suelen decir los pseudocientíficos, pero escépticos. Y Houdini lo llamaba viejo, senil, bueno, crédulo. O sea, de verdad que cuando ven los calificativos de la última etapa fueron muy bestias. Bueno, este fue uno de los casos. Por cierto, aquí tienen el caso donde Houdini escribió, donde describió absolutamente todo lo que había pasado por Marjorie, el nombre artístico de la medium, y otro caso interesante que nos afecta, el caso de Joaquín de Argamasilla. Este era un español, marqués, además, que en España en ese momento era famosísimo porque tenía visión de rayos X. Es decir, tenía visión de rayos X
y era capaz de adivinar cualquier cosa que podía haber en otra habitación, en una caja. Sobre todo él se dedicaba a adivinar objetos que estaban dentro de cajas concretas, que es lo que Houdini descubrió, es decir, cajas potente de plata, etc. Y que en el Hotel Pensilvania, si no recuerdo mal, en Nueva York, también Houdini apareció. Este hombre dicen que no perdía los nervios nunca, ¿no? Era realmente como Houdini, un tipo del espectáculo, ¿no? Pero cuando se enteró que Houdini estaba entre el público se puso bastante nervioso. Bueno, hay toda una historia que la cuenta en este libro. Si la buscan en internet y a quien le interesen estas cosas, hay artículos que pueden consultar, ¿no? Pero, bueno, como curiosidad, este hombre, a partir de que Houdini lo criticara, en Estados Unidos es prestigio absoluto. En España siguió triunfando, pero muy poco más. Y acabó, una curiosidad simplemente, ¿no?, como censor en la época franquista. ¿Vale? Es lo último que se sabe. Vale, ¿seguimos? Por supuesto, Houdini, pues, bueno, por supuesto, es decir, morir, claro que es muerto, ¿no? Pero murió relativamente joven. Murió a los 52 años en 1926, como les decía hace ahora justo, octubre, 95 años. Pero antes de morir, su idea, digamos romántica, ¿no?, de resolver la duda eterna de si existe vida en más allá, y sobre todo de acabar con los farsantes que utilizaban el espiritismo para cosas que desde luego no eran demasiado legales, se lo planteó incluso antes de morir. Él ya sabía que iba a morir. Por cierto, lo de la muerte de Houdini, en las películas siempre se pone que él era como muy fuerte, ¿no?, en las fotos, y dice que aguantaba cualquier golpe que no le pasaba nada. Entonces un chico le dio un golpe en el estómago sin él preparar los abdominales, y eso dicen que fue lo que le ocasionó la muerte, ¿no? Parece que no es cierto, parece que tenía ahí una apendicitis que se convirtió en peritonitis y fue la causa de que muriera. Igual el golpe también le influyó porque le pasó muy poco y murió. Bueno, él con su mujer se planteó luchar desde el más allá, como les he puesto ahí. Ellos diseñaron un código que la idea era, bien, yo no tengo evidencia, y más él, se dedicó a desmontar, como le contaban a todos los medios, pues casi del mundo, que no solo fue en Estados Unidos. Él aún así quería dejar una puerta abierta. Entonces dice, convence, bueno, vamos a generar un código, solo lo vas a saber tú, lo vas a tener en un sitio absolutamente secreto. Si realmente existe, y es a través de un medio como se comunican los espíritus, pues si algún medio te dice ese código, tú sabrás que existe más allá y que yo me estoy comunicando. ¿Vale? El código era, bueno, era entre números y letras, pero básicamente se repetía mucho y era Rosabel, una canción que le gustaba mucho a los dos, cree. Rosabel cree. Era la esencia del mensaje. Cuando muere Houdini, ves, comienza a ser cada día de su muerte, el 31 de octubre, que además coincide con Halloween en Estados Unidos, sesiones de espíritu, cada año. Claro, se va dando cuenta que nadie conseguía lograr el código, ni que ni se le aparecía. Hubo un momento en que un tal Arthur, ya al final casi, después de casi poco menos de 10 años, que eliminó el código. Ya ella estaba senil, y se sabe hoy en día que se lo había comunicado a gente de su círculo íntimo un año antes. Así que ella le había dado el código. Muy gracioso porque ella siempre tenía una vela en recuerdo de Houdini. Y después de 10 años la apagó cuando vio que nadie decía el código y que Houdini no se comunicaba con ella, y me encanta la frase que dice, 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre. Y además dijo, y buenas noches, Houdini, y apagó la vela. Lo que normalmente se cuenta. ¿Vale? ¿Seguimos? Bueno, ¿qué decir de Conan Doyle? Murió bastante después, en 1930, con 71 años. Incluso, una vez que Houdini había muerto, siguió criticándolo y diciendo que engañaba, que realmente él tenía poderes psíquicos, poderes paranormales, que no hacía trucos, pero que lo quería ocultar. ¿De acuerdo? Y decía que eran trucos a todo el mundo.
Sobre Sherlock Holmes, pues esto porque a mí simplemente me gusta, no viene a cuento, ¿vale? Pero se sabe que en un momento en que odiaba su creación a Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque para él era un medio. Él empezó a publicar los cuentos de Sherlock Holmes en esta revista, que estaban mal. Ganó un montón de dinero mientras que de médico no le iba nada bien cuando empezó a escribir los primeros libros y cuentos, novelas y cuentos de Sherlock Holmes. Y además él decía que era un medio, como tantos artistas, ¿no? Es decir, era un medio para hacer lo que a él le gustaba, que era teatro, o sea, otros libros que él consideraba de mucha más calidad, ¿no? Poesía incluso, novela histórica. Sin embargo, esto no tuvo ningún éxito, igual que con su profesión de medicina, y vivía gracias a Sherlock Holmes. Pero claro, imaginen, llegó un momento en que decía, lo odio, y lo mató. Quienes son expertos en Sherlock Holmes saben que en un momento determinado, en su lucha con su archienemigo Moriarty en las cataratas, en unas cataratas en Suiza y tal, muere Sherlock Holmes. Bueno, su madre le rogó que no lo podía matar. Y no solo su madre, sino todos los lectores y toda Inglaterra. Decían, no te puedes cargar a Sherlock Holmes. Y lo resucitó. Pero es que lo resucitó y lo mató varias veces. Entonces lo interesante. Por tanto, al final, como le he puesto en la diapositiva, lo intentó matar, pero oye, difícil. Vivía, realmente. ¿Seguimos? Bueno, con esto ha llegado un poco la historia que quería contarles de los dos y algunas reflexiones, ¿no? Es la relación tan estrecha y tan interesante desde el punto de vista que siempre ha habido entre magia e ilusionismo, como lo quieran llamar, y ciencia. No lo he contado, pero igual que participó con muchos científicos, no solo fue con ellos, sino con muchísimos más, a la hora de estudiar la supuesta fenomenología de lo paranormal, el espiritismo, etc. Y él defendía que la colaboración era absolutamente necesaria. Pero también decía algo que es verdad, y es que hay por ejemplo un típico experimento de parapsicología en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Y claro, ¿qué es lo que se estaba viendo? Que primero, los científicos son bastante, podemos, por lo menos en el caso de la psicología, saber mucho de cómo hacer un experimento controlado con personas, cómo se controlan las variables, etcétera, etcétera. Pero somos un poco ingenuos y pensamos que la gente lo va a hacer bien y que no nos van a engañar, ¿sabes? Entonces esto se dio cuenta Houdini muy pronto. Decía, los científicos sí saben mucho de ciencia, de controles experimentales, pero son tan ingenuos que hace falta un mago como yo que sepa por dónde van los tiros. Y los posibles trucos, esto la historia de la parapsicología está llena de trucos de este tipo. Que un poco era necesario que los ilusionistas y los magos colaboraran con la ciencia. Decirles Houdini que llegó a llevar una ley en el Congreso de Estados Unidos contra videntes, espiritistas, parapsicólogos, etc. Claro, no consiguió nada porque un poco también se entendía que podía ir contra la libertad de creencia. Pero bueno, que lo sepan, ¿no? Que imagínense hasta qué punto su cruzada después de aquella noche en Atlantic City, hasta qué punto llegó. Sus demostraciones tuvieron absoluta repercusión, ahora veremos algunas de ellas. Podemos decir con certeza que fue un precursor del escepticismo moderno del siglo XX y del siglo XXI, del siglo XX más. Él, ya digo, defendía, como veremos ahora, algo que ha sucedido después con mucha más frecuencia, que es la colaboración entre ciencia y ilusionismo o magia frente a la pseudociencia. Bueno, aquí tienen, como no, los que están, bueno, sé que hay personas aquí que están perfectamente bien, James Randi, un mago ilusionista que a partir de los años 50, 60 y sobre todo 70 siguió absolutamente la estela de Houdini. Sí, fue su máximo discípulo, por así decirlo. James Randi se dedicó a desmontar a sanadores psíquicos, a televangelistas, donde demostraba que los televangelistas, por ejemplo, pues simplemente sabían información de las personas porque alguien se los estaba diciendo por una radio que tenían en el oído. Habían leído lo que llamaban cartillas de oración y la mujer del televangelista le iba diciendo, ¿qué hizo Randy? Meter un escáner de radio. Hubo un televangelista, no me acuerdo de su nombre,
en ese momento ganaba, vamos, millones con sus sanaciones en directo, etcétera, etcétera. A partir de que James Randi demostró esto, se le acabó el negocio. Defensores de la parapsicología, medicinas alternativas, etcétera, etcétera, ¿no? De Randi se puede decir muchísimo porque fue, ya digo, el Houdini moderno, pero que ha abarcado durante toda su carrera muchísimo. Hay una fundación que lleva su nombre, que instauró el premio del $1.000.000 que ya vimos, su precursor en Scientific America, $1 millón para cualquiera que en condiciones controladas demostrara cualquier fenómeno paranormal, esotérico, espiritista, etcétera, etcétera. Nadie lo consiguió, ¿vale? Incluso por lo de la colaboración de ilusionistas y científicos, ha obtenido un montón de premios de las academias científicas norteamericanas, ¿de acuerdo? Incluso se le puso el nombre ahí lo puesto a un asteroide, ¿no? Y César sabrá más de esto. ¿Pasamos? Su caso más famoso, ahí terminando y por hablar del judismo moderno, ¿no? Fue con el gran Uri Geller. Entonces, que tenemos cierta edad, sabemos perfectamente quién fue, por aquello nos marcó cuando éramos jovencitos. Era el mayor psíquico, salía en el programa de José María Íñigo, era directísimo. Luis era, sí, directísimo el programa. Y bueno, pues me acuerdo en casa todos doblando las cucharas y las llaves, ¿no? Porque decía, concéntrense y que lo podíamos hacer todos y tal. Bueno, aquí tenemos a Johnny Carson en Tonight Show, el programa de mayor audiencia en el año 73 de las televisiones americanas. Lo que hizo Johnny Carson, que era muy cachondón, es: voy a traer a Uri Geller al programa. Uri Geller encantado de aparecer en este programa. Ya ganaba muchísimo dinero. Y llamó a James Randi. Y James Randi dice: sí, es fácil. Tú ponle todo lo que él hace: llaves, cucharas, recipientes donde en algunos había agua y en algunos no, para que él los adivinara. Pero no dejes que ni él ni ningún miembro los toque. Esto está en internet. Yo les recomiendo que lo vean. Algunos de aquí lo hemos visto y lo hemos visto varias veces. Porque es divertidísima la cara de Uri Geller. Cuando tiene todo eso ahí. Cuando él llega y se ve todo eso, dice: pero bueno, teníamos una entrevista. Y dice: sí, vamos a entrevistar, pero primero quiero que hagas tus cositas. Y Johnny Carson, divertidísimo. Y claro, no hizo, se le fueron los poderes. Dice que esa noche los poderes salieron. Muy bien. Y después escribió James Randi el libro de la verdad sobre Uri Geller. ¿Pasamos? Ya vamos terminando. Bueno, bien. Menos de una hora que tengo que... Pues termino simplemente con frases de Houdini. Houdini y de otras personas. Ya Houdini, fíjense qué frase, siendo un ilusionista más de la ciencia. Solo porque algo no puede ser explicado momentáneamente no significa que sea sobrenatural. Esto es muy típico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los zombies. Claro, es que resulta que hay un 90% de casos explicados según los expedientes X de cualquier país cuando se han hecho públicos. Los ufólogos, los creyentes, dicen: y ese 10%, ese 10% no es que sean platillos volantes, es que no se han explicado. Un poco ya Houdini había avanzado esa idea. No está en nosotros probar que los medios son deshonestos, sino que está en ellos probar que son honestos. Efectivamente. Siempre en los escépticos estamos con el tema de intentar, bueno, vamos a ver, vamos a analizar científicamente, ¿no? Que no, nadie se suele dejar, ¿no? Pero no, la prueba no está en nosotros, la prueba recae en quien afirma, en el método científico. Y esto no pasa. Último. Y aquí tenemos frases que dijo Conan Doyle, que dijo Sherlock Holmes. ¿Vale? Es un error capital el teorizar antes de poseer datos. Insensiblemente uno comienza a deformar los hechos para hacerlos encajar en las teorías, en lugar de encajar las teorías en los hechos. Esto lo escribió Conan Doyle. Es increíble, ¿verdad? O es una vieja máxima mía, esta es la típica frase de Sherlock Holmes, que dice: cuando hayas descartado lo imposible, lo que quede, aunque sea improbable, debe ser la realidad. En fin, la naturaleza humana, ¿no? Qué curioso. Y con esto termino. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, y ahora, pues si quieren hablar de lo que quieran, preguntar, no sé si se lo podré responder, ¿no? Pero bueno, lo que quieran comentar. ¿Ahí se anima?
Para quienes no estén familiarizados con la dinámica de escépticos en el pub, después de la charla, como Carlos ha adelantado, hay un espacio para preguntas y comentarios. La recomendación es la de siempre: pregunten, que de momento es gratis. De momento es gratis. Y si no son preguntas, comentarios. Seguro que hay personas aquí que pueden añadir anécdotas o historias a todo esto que he contado. Uy, se ve que estamos desentrenados, tras todo el periodo vírico. A esto de vernos todos juntos y poder hablar. Si fuera en ordenador, igual estaríamos ya preguntando. Explica cómo desmontasteis lo del escaro, ya que tiene la Ah, pero eso yo, como estoy ya cansado, lo voy a contar. O César, que también estuvo. Claro. Bueno, ven aquí para explicarlo. creo que César No, Luis. Para que vean la camiseta. Esto fue una de las cosas más frikis que hemos hecho. Fue ir de Cazafantasma al Palacio del Carmen. Fuimos además con todo tipo de instrumentos, medir temperatura, grabar psicofonías, en fin, de todo. Pedimos permiso, todos, pedimos permiso al cabildo, creo yo, lo hice yo primero, no me acuerdo, ¿no? Y nos dieron el permiso para estar una noche en el Carmen y ver si estaba el famoso fantasma de Catalina. Porque claro, salía en todos lados, ya hasta Iker Jiménez había dicho que bueno, que era un caso clarísimo de fantasma, donde se materializaba Catalina, se oían ruidos, crujidos, etcétera, etcétera. Así que claro, dijimos, vamos. Más fuimos un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Psicólogos, físicos, biólogos, en fin, abogados, por si acaso, filósofos. Y bueno, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Y de esto dimos una charla en su momento y hicimos estas camisetas. Lercaro Ghostbusters, Cazafantasma de Lercaro. Yo lo que estaba pensando, como en abril del año que viene se cumplen 10 años de nuestra famosa investigación, pues no sé si volver a contar la historia, Vale. o volver a leer Caro, porque puede ser que aquel día Catalina estuviera en asuntos propios, o Sí. que estuviera en una situación de desahucio temporal, pero a lo mejor han pasado 10 años. Y yo creo que sería un momento para conmemorarlo, porque si hay una cosa que es evidente, es que cierto tipo de mitos, cierto tipo de historias tan explotadas por el tema de la pseudociencia son muy recurrentes. Es decir, por ejemplo, la luz de Mafasca, el fantasma de Catalina, el ovni de la Tejita, La chica de la curva. la chica de la curva. Todas esas cosas que terminan en aquel momento en el cual empezamos a tener teléfonos móviles con cámaras que pueden grabar con cierto grado de resolución. Pero creo que podría ser una buena ocasión para tener otra edición de Escépticos en el Pub. Pero mientras tanto, más preguntas, más cosas para que... No vas a contar nada. Bueno, explicamos unas cuantas cosas y además escribimos un artículo que además ocupó toda la parte del día y de otros proyectos más. Y bueno, tuvo cierta repercusión, ¿no? Lo suficiente para que nos contestaran desde el otro lado. Sí. Por ejemplo, Iker Jiménez decía que claro, cada vez había una teleplastia, ¿no? Una manifestación psíquica de espíritus en las piedras. En psicología lo llamamos pareidolia, ¿no? Si los alumnos saben perfectamente lo que es pareidolia. En alguna lo llamamos humedad. También. Y bueno, y conseguimos alguna de las fenomenologías típicas que se contaba del Lercaro, pudimos explicarla. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando pisábamos que hay una transmisión de un sonido de la sala? Pisabas aquí y sonaba en otro sitio, era por las maderas del suelo. Justo en la cocina, que donde supuestamente había pasado algo, había corriente de aire, hombre, claro, si había unos huecazos así entre dos puertas. Encontramos, ahí hicimos psicofonía. Lo único que grabamos fue la gente pasando por la calle, Los coches pasando, nosotros hablando. Pusimos 2 grabadoras al lado del brocal del pozo donde supuestamente se tiró Catalina. Exacto. Pozo que no está el brocal, y es un brocal que fue traído de una casa de Amaro para que uno la tabla. Y lo único que grabamos fue los coches, la gente y a nosotros que estábamos 2 pisos más arriba, hablando y esperando que alguien se manifestara. Bueno, la cosa graciosa es porque, claro, sabemos que los fantasmas son muy dados a la oscuridad, ¿no? Le pedimos al chico de seguridad si podía apagarnos
todo el museo. Y la verdad que y vamos a tomar. Vamos a ir ¿no? A apagar todo el museo, porque vamos a ver si ahora se manifiesta Catalina o otro espíritu posible. Pero no. También se daba la curiosa circunstancia de que dentro de la gente que hacía el turno de noche en seguridad había una persona escéptica y otra que sin embargo manifestaba cierto grado de creencia. Nos cogió el cambio y era curiosísimo la opinión de los demás. Y sin embargo, me acuerdo que el que era creyente llevaba bastante menos tiempo que el que era escéptico, ¿no? El que era escéptico llevaba mucho tiempo y no había visto nada. Sin embargo, el que era creyente llevaba un poco, no sé si llegaba un mes o no sé, muy poco tiempo, y él decía que había visto cosas, ¿no? Sí, que algo había. Esto es ya una... El otro decía, a ver, claro que creo que las maderas en cualquier casa antigua lagunera, la madera... Bueno, ¿Has encontrado algún caso de todos los que habéis visto en el que os haya hecho dudar? Tampoco te creas que no hemos dedicado a hacer casas fantasmas. Pero, a ver, yo creo que lo importante es tener la mente abierta, ¿no? Y sobre todo aplicar lo de que si hay una explicación naturalista, vamos a quedarnos con la naturalista, ¿no? Antes que con la esotérica, paranormal, sobrenatural, como lo queramos llamar. Y contra, que después de tanto tiempo, sobre todo viendo el premio de Randi, o lo que ya el Scientific American Houdini habían hecho, y con todas las personas que dicen que tienen poderes, con todos los medios, nadie lo haya demostrado. En su momento me acuerdo, los debates en los periódicos de aquí mío, por ejemplo, con Paco Padrón, que era el que había sido abducido por un ovni en la Pejita, ¿no? O con Cursi, el otro, el de las pirámides. De las pirámides. De las pirámides que sabes eso. ¿Qué sabes eso? Y claro, yo le decía que había una persona que decía que hacía viajes astrales, que salía y tal, digo, muy bien. Yo le invito a la Facultad de Psicología, lo pongo en un sitio, usted se duerme, yo le decía, eso sí, los controles experimentales los hago yo. Le pongo un dibujo en la habitación de al lado y usted, a través de su vida astral, me dice lo que hace. Claro, porque la ciencia siempre tal, digo, pero cosa más fácil de demostrar, ¿no? Entonces la respuesta es, no. Es curiosísimo que no haya una evidencia mínima de ningún tipo de capacidad de este tipo ni de ninguna de todas estas cosas que estamos viendo. Ahora, los que quieren creer, pues la creencia es muy respetable, ¿no? Fíjate que ya le pararon los pies por decir, oye, se va contra la libertad de creencia. Me apoyo usted absolutamente. Pero que también creo que hay que decir las cosas, ¿no? Y creo que la ciencia y la razón y el pensamiento crítico tienen que opinar, ¿no? No solemos tener mucho éxito. Quiero decir que... Es que no vende. No vende. Es que el negar no vende. El negar, nosotros no negamos, nosotros decimos, demuéstrenlo. No, lo que vende no. Si no, ahí tiene el programa de Iker Jiménez, que no sé cuánto tiempo lleva. 16 años. Y parece que fue lo que le digo. El de radio lleva Sí. mucho más tiempo. Que aquí tuvimos un medio debate, ¿sabes? Cuando la jornada de la matanza. Con él y con Javier Sierra, que dirigía Más Allá. Digo que es muy dramático que Conan Doyle hablase de lo que hablaba y luego tuviera un personaje como Sherlock Holmes. Es que por eso me fascina. ¿Pero qué te pasa? Pero esta historia es mi gusta. Claro, primero, como les he dicho, soy fanático de Sherlock Holmes. Y encima, cuando me empecé a mirar hace muchos años ya de todo esto, digo, qué curiosos somos, ¿no? Es decir, el tipo que inventa el prototipo de libro de acrobacia del mundo, ¿no? Que le dota de una lógica y de una racionalidad brutal, como se creía, hasta de las hadas de Cottingley. ¿Más cosas? ¿Más preguntas? ¿Nada de nada? ¿Nada más? Bueno, pues ya si seguimos con la presencialidad y si se vuelven a tocar, porque saben que en el sector del PAN no siempre se tocan temas relacionados con la pseudociencia, son de divulgación científica, ¿no? Pero bueno, seguro que alguno habrá. Ahí estamos a ver si convencemos a César de que vuelva a dar una charla, que es experto en, bueno, arqueoastronomía. Arqueoastronomía, es decir, el conocimiento del universo y de pueblos antiguos, ¿no?
y que también nos voy a hablar un poco de las pirámides. Pirámides variopintas. Bueno, pues antes de cerrar esta primera sesión y darle las gracias a Carlos por esta amena disertación, solamente comentarles alguna cuestión de carácter técnico. Vamos a ver, las sesiones son siempre abiertas al público, pero si por H o por B tienen ustedes interés en tener algún tipo de certificación del ámbito universitario, como por ejemplo quienes se hayan inscrito antes de hoy, ahí tienen la lista, no es necesario, aunque vivimos en un mundo excesivamente burocrático y papelero y a alguien le puede ser de utilidad, y al mismo tiempo también a nosotros nos ayuda a hacer valer ante nuestra santa casa, que es la Universidad de La Laguna, que este tipo de cosas no solamente son divertidas, sino que además son necesarias y que de alguna forma, desde que seamos unos aguafiestas, como ha planteado Carlos, pues siguen siendo necesarias. Así que quienes se hayan inscrito tienen la lista en la barra y ya les puedo adelantar cuáles son las próximas sesiones. Vamos a combinar sesiones telemáticas con sesiones de carácter presencial para poder traer a ponentes que no se encuentran en este momento en la isla. Vamos a hacer pruebas a ver si podemos retransmitirlas desde aquí de manera que ustedes puedan venir, tomarse algo y al mismo tiempo interactuar. La próxima sesión va a ser este viernes, ya el 29 de octubre, y vamos a tener a Itaiza González Álvarez, que es física, pero que se ha convertido en una de las divulgadoras de referencia en redes sociales con el tema del volcán de La Palma, y va a hablar precisamente sobre el tema de vulcanología. Luego ya estamos adelantando la sesión de noviembre, y en diciembre, el día 3, tendremos un Escépticos en el Pub vinculado a la 10ª edición de la Semana del Cómic, donde se hablará sobre brujas. ¿Brujas? Sí. Temas también que vamos a tener ya a partir de enero. Vamos a tener el tema de la contaminación por metales en el ámbito de los alimentos. Vamos a tener también arqueología en Canarias. Y eso es lo que hasta el momento presente se puede contar. También probablemente tengamos alguna cuestión de divulgación de la ciencia en Estados Unidos. Y eso es lo que de momento tenemos. Pero arrancamos en octubre, arrancamos hoy y terminaremos, ¿se puede decir Dios mediante? Dios mediante, hombre. Dios mediante, en junio de 2022. Muchísimas gracias otra vez y sobre todo gracias a Carlos por... Pueden seguir con su